Buen día, mi nombre es Saúl López. Les doy la bienvenida a este canal Edificación Integral, en el cual el propósito es contribuir a construir la vida espiritual en todas las áreas con la palabra de Dios. Les invitamos a suscribirse y siempre hacer un clic en la campanita de las notificaciones. Eh, en estos tiempos de dificultades, tanto internas como de nuestro entorno, encontramos un refugio y encontramos ánimo en la palabra de Dios. Vamos a hacer una reflexión en este momento sobre el Salmo 34, que empieza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, mi alabanza en mi boca estará continuamente, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Entonces, aquí tenemos un salmo que es de David y que contiene un cántico de alabanza y una instrucción al mismo tiempo, como un testimonio de David después de que él estaba pasando por dificultades. Este salmo lo escribe cuando él estaba escondido en una cueva que se llama Adulam, y este nombre significa refugio. Es interesante entonces que cuando nosotros aprendemos a alabar a Dios, a buscarle, con ciertas características que vamos a ver aquí, a temerle también, un temor reverencial, nosotros experimentamos la ayuda, el refugio que contiene el Señor Dios. Tenemos aquí entonces a David antes de ser rey. Bueno, él era un guerrero, alabador, pero él siendo perseguido por sus enemigos y pasando muchas dificultades, él decidió entrar a la tierra de los filisteos, que eran sus enemigos, y él entró y estuvo con el rey de los filisteos que se llamaba Aquis, el rey Achís, pero los siervos de este rey sospechan de David, y entonces David, para evitar que lo maten, él se finge loco, porque había una creencia entre los filisteos que los locos había que sacarlos. Entonces, viendo lo que estaba como loco, ellos lo expulsan y él sale otra vez de la tierra de los filisteos, va a la tierra de Israel en el desierto y se refugia en la cueva de Adulam. Ahí se le reúnen hombres con muchas necesidades similares a él, y entonces él los instruye con este salmo. En primer lugar dice: bendeciré al Señor en todo tiempo y en toda ocasión. No importa que hayan dificultades, no importa que estemos como nos ha tocado vivir esta pandemia con una serie de dificultades, pero la alabanza a Dios trae la presencia de Dios, y cuando está la presencia de Dios siempre hay una victoria. Recordemos algunos ejemplos en Hechos 16, 25 y 26. Encontramos a Pablo y a Silas encadenados en el calabozo, en la prisión, más adentro, lo peor que había ahí. Pero ellos a medianoche dice que empezaron a cantarle himnos a Dios y los presos los oían. Mientras ellos cantaban himnos, Dios los libera, ellos son libres, hubo un terremoto y hay una victoria. El salmista David entonces dice, nos aconseja que alabemos al Señor en todas circunstancias, no importa que sean dificultades. ¿No te gustaría tomar este ejemplo y alabarle en este momento o durante cualquier circunstancia? Luego dice: busqué
al Señor y Él me oyó. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces, el consejo es de buscar a Dios. El Señor Jesucristo dice en uno de sus sermones: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca, encuentra. Entonces, buscar a Dios es una decisión. Dice aquí, busqué y Él me libró de todos mis temores. Porque pueden haber una serie de temores: temor al futuro, temor a la soledad, temor a cualquier situación, a la enfermedad. Pero el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un descanso, hay un remedio aquí en contra del temor. Dice, los que miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Entonces, la otra invitación que vemos aquí es mirar al Señor. Mirad a mí, seis salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice el Señor en la Biblia. El Señor, cuando nosotros le miramos, lo miramos a Él a la diestra de la majestad en las alturas, lo miramos como el Hijo de Dios que está intercediendo por nosotros, el sumo sacerdote que no solamente intercede por nosotros, sino que murió por nosotros también. Entonces, el Señor nos da gracia y paz cuando le miramos, como dice la bendición sacerdotal de Números 6:24, el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti gracia y paz. Entonces dice, este pobre clamó al Señor y el Señor le salvó de todas sus angustias. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este pobre clamó, y aquí se está refiriendo David a él mismo. Tenemos entonces que ver que otro de los elementos de la búsqueda de la oración debe ser la actitud de humillación ante Dios. Este pobre clamó y el Señor lo salvó, el Señor lo libró, el Señor lo rescató. Y luego dice, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Entonces, es mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. El ángel del Señor, entonces, acampa alrededor, pero ¿de quiénes? De los que le temen, no es de cualquiera. Entonces, el temor del Señor es muy importante. Tenemos que ver que si nosotros tenemos un respeto reverencial a Dios, nosotros atraemos su presencia y tenemos que tener nosotros cuidado con nuestros pensamientos, palabras, acciones, porque Él está ahí presente. Tenemos que tener cuidado de cómo administramos nuestro tiempo, cómo administramos nuestros talentos, nuestras aptitudes, nuestros dones que Él mismo nos ha dado. Dice entonces el Salmo, probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado el que se refugia en Él. Probad, es una invitación que hace el salmista. Entonces, tenemos el ejemplo de la miel, por ejemplo, que no se puede razonar su dulzura, sino que tenemos que probarla, tenemos que venir y conocer al Señor, que Él nos ama, que Él es fiel a sus pactos, que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Nada falta a los que le temen. Hay una provisión entonces de todas nuestras necesidades si nosotros le tememos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Una de las versiones más antiguas, la Septuaginta, dice, los ricos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor
no tendrán falta de ningún bien. Y respecto del temor del Señor, David dice, venid hijos, escuchadme, yo les voy a enseñar el temor del Señor. Entonces, David está muy interesado en enseñar a sus hijos, no cómo se maneja la espada porque él era un guerrero, no cómo se toca el arpa porque él era un músico, sino la clave de su éxito era porque él tenía el temor al Señor, y eso es lo que debemos nosotros de enseñarle también a nuestros hijos. Entonces, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea abundante vida, que guarde su lengua del mal? Es otro de los factores que incluye el temer al Señor, tener cuidado con nuestras palabras, no solamente lo negativo, sino que el engaño, el hablar mal. Apártate del mal, busca la paz y síguela. Luego dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le guardará el Señor. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta es una profecía hablando del Señor Jesucristo, porque ningún hueso de él fue quebrantado. Y él murió por todos nosotros, él tomó nuestro lugar. El castigo que nos tocaba a nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Él nos redimió, nos rescató. Tenemos que recibirle, tenemos que creer en él. Y para terminar, el rey David dice en su último versículo, el Señor redime el alma de sus siervos, porque nuestra alma necesita ser redimida por el Señor, rescatada, necesita ser comprada con el precio de la sangre de Cristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Entonces, el Señor no solamente es un refugio, sino Él es el que nos justifica, porque no hay ninguna condenación. Yo no sé si alguien que está escuchando ha perdido algún ser querido, o ha perdido algo, o tiene alguno de los problemas, o se siente como el rey David aquí en una cueva, pero el Señor es su refugio, el Señor lo rescata. Solamente alábale y dale gracias a Dios. Amén. Que Dios